Bienvenida, Sara. Es un honor tenerte en este espacio de Letras Insomnes. Aquí en nuestra comunidad es una comunidad que está en proceso de formación para narrar, para contar a partir de las palabras. Y te quiero agradecer esta entrevista, así como agradecer a todas las personas en Penguin y en la Filbo que hicieron esto posible. Bienvenida. Ay, Miguel, no, el gusto es mío. Qué bueno que lo logramos, porque desde Filbo habíamos quedado con ese pendiente. Pero bueno, ya, a todos se le llega su momento. Sí, sí, sí. Yo agradezco que esto haya sucedido en este momento porque justo me dio oportunidad de terminar tu última novela que se llama El cielo está vacío. Y como buen fan, quiero agradecerte que lo hayas escrito. Me parece que es un extraordinario ejercicio y quiero comenzar a hacerte algunas preguntas relacionadas con tu carrera, porque si bien es cierto, nos enteramos en tu primera novela, Cómo maté a mi padre. ¿Cómo fue esta vocación que sentiste por escribir? ¿Cómo es este llamado? ¿Cómo lo puedes tú de alguna manera perfilar o determinar para todos aquellos que se sienten atraídos por escribir? ¿Cómo lo podrías tú identificar? ¿Qué se siente esta vocación o esta necesidad por escribir? Miguel, la necesidad de escribir no es muy distinta de cualquier otra pulsión, que son esas cosas en la vida que sentimos que las tenemos que hacer, pase lo que pase. Lo que pasa es que uno dedicarse a la escritura es un oficio al que hay que darle tiempo. O sea, uno no puede pretender a los 20 años escribir un libro y que el libro sea bueno y que el libro tenga éxito. Requiere mucho tiempo porque la escritura bebe de la propia vida del autor. Entonces hay que vivir primero, hay que experimentar un montón de cosas. Y eso no quiere decir que todo lo que uno escriba va a ser autobiográfico, pero sí las cosas que escribamos, autobiográficas o ficción, sí van a beber de cosas que hemos visto, de cosas que hemos sentido, de cosas que nos han dolido, que nos han importado. Entonces, esa pulsión, si uno la tiene, uno sabe que la tiene, porque es algo demasiado imposible de ignorar. Yo en mi caso, pues desde muy chiquita me empecé a dar cuenta, principalmente porque yo era súper buena lectora, súper buena lectora. Y cuando uno es tan buen lector, pues llega el momento de hacerse la pregunta, pues yo, ¿qué hago para estar al otro lado? Yo no quiero ser solamente la que escriba libros, uno que tiene que hacer en la vida para escribir los libros. Entonces, digamos que esa pregunta me la hice yo, no sé, por ahí de 13, 14 años. O sea, ya desde esa edad tenía como la idea de que era algo que yo quería hacer. Lo que pasa es que uno decir que quiere ser escritora a esa edad, pues es como el niño que dice que quiere ir a la luna, ¿cierto? Que quiere ser astronauta. Pero a mí esa idea nunca me abandonó. De hecho, si uno se pone como a rastrear mi vida, yo estudié una carrera, yo estudié periodismo, no porque me matara el periodismo, sino porque yo sentía que era una carrera que me podía como llevar a escribir. Y, y bueno, pasaba el tiempo y esa pulsión seguía ahí. Es más, yo como periodista, que trabajé muchísimos años, desafortunadamente no en medios escritos, sino en televisión, yo era corresponsal de noticias. Yo todos los años que trabajé como periodista, Miguel, tenía esa sensación de estarme traicionando, ¿sabes? Como de decir, pero si yo tenía tan claro que quería escribir, ¿yo por qué no estoy escribiendo? Pues o porque estoy escribiendo noticias, yo no quiero escribir noticias, yo quiero escribir otro tipo de cosas. Y a mí esa sensación me generaba una incomodidad muy grande, pues porque es que traicionarse a uno mismo duele mucho. Y digamos que eso me acompañó muchos años, yo la trataba de ignorar, la trataba de apaciguar, en los ratos libres, por supuesto que escribía mis cositas, no, cosas que no me atrevía a mostrarle a nadie. Y la sensación seguía y seguía y seguía hasta que un día dije, ya, yo tengo que hacerle caso a esto, donde yo no le haga caso a esto, yo no me quiero quedar toda la vida con este sinsabor de que hubiera pasado, sí. Entonces ahí fue donde, pues fue un año como muy de renuncias, yo dejé todo, yo dejé mi novio, dejé mi casa, dejé mi empresa, dejé mi mamá, dejé mis mascotas y me apunté a un máster. ¿Por qué un máster? Porque los máster a mí me parecen, o los talleres de escritura, o cualquier curso de escritura, te dan algo que es muy importante y es como cierta presión. Claro, si vas a tener gente que te lee y es gente que tiene opiniones calificadas, ¿cómo vas a salir con cualquier cosa? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, a mí me parece buenísimo, además da unas herramientas buenísimas. Yo ahora que soy profe de escritura, le digo a mis alumnos,
Yo les puedo enseñar las herramientas, les puedo enseñar muchas cosas que les van a servir mucho a la hora de escribir, pero el estilo no se los puede enseñar nadie, y el que les diga que les va a enseñar el estilo les está diciendo mentiras. El estilo solo se puede obtener de una manera, y es leyendo mucho, habiendo leído mucho. Algo de todas esas lecturas se va haciendo como un pozo, como un pozo, como un pozo en el subconsciente, y llega un momento en que esa voz narrativa propia y ese estilo propio surgen. Entonces, sí, digamos que es importante no ignorar esa pulsión. Y si alguien se está preguntando, ¿la tengo o no la tengo? Si no la sientes, porque no la tiene, porque eso es algo demasiado imposible de ignorar. Eso, y lo he hablado con muchos colegas, eso le atraviesa a uno la vida siempre. Es algo en lo que uno siempre está pensando. Sí, efectivamente, creo que lo describes muy bien y me llama la atención el proceso que seguiste porque parece como muy ordenado. Dices que durante la juventud describías algunas cosas que no mostrabas a nadie. Por ahí en esta sociedad, en la actualidad en la que vivimos, toda la gente quiere mostrar sus cosas, casi como eh, libéralo inmediatamente. Hay ejercicios que de hecho buscan eso, pero en tu caso mantienes una especie de retardo de esa recompensa para llegar hasta el máster. Y esto me parece muy interesante porque en tu novela El cielo está vacío, que se editó en el 2025, nos hablas que estando en Inglaterra comenzabas a escribir esta novela que tenías en la cabeza y no logras avanzar mucho. ¿Cómo llegas al máster? ¿Quién te orienta? ¿Cómo es este camino? ¿Cómo te acercas? ¿Te llama la atención? ¿Ya leías a Barico, a algunos de este grupo de escritores que dan clases ahí? ¿Cómo es tu acercamiento? Sí, mi acercamiento fue, bueno, había leído, había hecho algunos talleres de escritura aquí en Colombia, seguía siendo muy buena lectora, seguía haciendo mis cosas, pero mira, para mí la escritura era como un hito tan importante en mi vida que yo siempre decía, el día que yo me decida a esto, me voy a preparar, porque yo lo quiero hacer bien, yo no quiero dar pasos en falso, o sea, yo quiero hacer las cosas bien, esto es algo que he esperado toda mi vida, que he soñado toda mi vida. Yo el día que lo haga lo voy a hacer bien. Yo como desde hace muchos años me había puesto por allá un deadline. Yo decía, yo a los 40, si a los 40 yo no he escrito mi primera novela, pues ya dejo la bobada de decir que quiero ser escritora, porque a ver, ¿qué tipo de escritora es alguien que a los 40 todavía no ha escrito nada digno de mostrar? Entonces digamos que ese era como mi límite. Ay, Miguel, pues yo empecé a los 35, a los 36, yo ya empecé a sentir la cercanía con los 40 y digamos que eso fue lo que me hizo buscar el máster. Me acuerdo súper bien, yo tenía ya 37 años, ya tenía mi empresa, ya tenía la vida súper organizada y sobre todo yo tenía muy claro que no quería estudiar aquí en Colombia, sino que lo quería hacer por fuera, porque quería tomar distancia del país. Yo sentía que esas cosas sobre las cuales yo quería escribir requerían distancia del país. Y también porque necesitaba soledad. Yo nunca había vivido sola. Yo pasé de vivir en la casa familiar, una casa muy grande con muchos hermanos, una familia numerosa, bullosa, como todas las familias latinoamericanas, y pasé de ahí a vivir con mi novio. Yo nunca había tenido la experiencia de vivir sola. Y yo en mi fuero interior sentía que para dedicarme a eso yo necesitaba como regalarme ese tiempo de soledad. Entonces yo, sí, 37 años, y un día cogí y le dije a mi novio, yo me voy a ir 2 años, me voy a ir a estudiar y me voy a ir sin usted. Y todo el mundo era, pero ¿cómo vas a dejar? ¿Cómo lo vas a dejar? ¿Y cómo vas a dejar la empresa? Y todo era como un montón de peros. Y yo, bueno, fuera de eso, estudiar en España para un latinoamericano es supremamente complicado, porque es que no se trata solamente de pagar el máster, se trata de sostenerse en euros, que para todos los latinos pues es un reto muy, muy grande. Ay, Miguel, yo me acuerdo que yo como en un acto de, no sé, de un arrebato muy grande, yo armé esa ida, yo cogí a mis poquitos ahorros que tenía y dejé todo y me fui. La gente me decía, pero ¿cómo te vas a ir a hacer un máster? ¿Un máster en qué? Y peor aún, porque entonces respondía en narrativa y la gente no veía eso para qué servía, y en realidad yo tampoco. Yo decía, yo le respondía, me voy a ir a hacer un máster que no sirve para nada.
Y a mí no me importaba eso, que el máster no me fuera a servir para nada. Lo único que me importaba era que yo estaba cumpliendo mi sueño, que yo estaba cumpliendo el sueño de mi vida. Lo que pasa es que cuando uno hace un máster aquí en Colombia es porque, bueno, y supongo que allá es igual y en todos lados es igual, es porque uno quiere un mejor salario, porque quiere un mejor cargo, pero yo no aspiraba a nada de eso. Es más, un máster en narrativa a mí no me iba a ayudar con nada de eso. Y eso es bonito, Miguel, eso es bonito, como entregarse así tan de lleno como yo me entregué. Y la única recompensa era saber que yo era capaz de escribir una novela. Eso era lo único que yo esperaba de ese máster, es que yo no esperaba nada más. Que publiqué, que mi carrera despegó, listo, sí, qué tan chévere. Pero si no hubiera pasado nada de eso, yo igual hubiera quedado feliz, porque yo solamente necesitaba de cumplir eso de que a los 40 iba a tener una novela escrita. Entonces, el máster, en efecto, es un máster muy, muy completo, es un máster muy largo, era un máster de 2 años, fue como el más largo que encontré, era un máster supremamente intenso. Ay, pero yo revisé, y no solo revisé ese, yo revisé todos los másteres de escritura que había en español en el mundo, yo creo, y ese pues de lejos era como el más completo, los profesores de verdad eran todos escritores, era muy centrado en la escritura y eso era lo que yo quería. Yo no quiero hermenéutica, yo no, yo quiero escribir, o sea, yo estaba muy, como muy cerrada con la idea de que solamente quería escribir, yo no quería rellenos de nada más. Y este máster me ofrecía eso. Entonces, bueno, yo me fui muy a la loca, me alquilé un pisito chiquitico, y, ay, Miguel, te digo que fueron los 2 años más importantes, más determinantes de mi existencia. Fueron 2 años muy bonitos, de mucho enfoque, de mucha inspiración, como de encontrar muchas cosas, de encontrar ese camino que llevaba toda la vida buscando. Ay, yo tengo tanto que agradecerle a esos 2 años y también fueron 2 años muy duros, pues porque pasé trabajos, pasé dificultades, iba con poquita plata, estuve muy sola en muchos momentos. Ay, pero te digo, fue con todo y esas dificultades, es más, creo que esas dificultades son buenas en cierto aspecto, fue determinante. Yo le agradezco mucho a ese máster, fue lo que me ayudó a encontrar lo que te dije ahora, esa voz narrativa salió ahí y sobre todo me hizo dar como mucha confianza, me hizo ver que, pues que sí podía, que sí tenía con qué. Genial, pues ese compromiso que con el que abrazaste el máster se ve reflejado en precisamente esta beca al rendimiento académico que obtuviste. Y me llama la atención que de ese máster prácticamente salieron disparadas dos novelas. La que se llama Donde cantan las ballenas y Cómo maté a mi padre. Ujú, Detecto esto, aunque creo que Cómo maté a mi padre es una novela que sale porque tenía que salir, o sea, era una pulsión, algo que necesitabas extirpar de tu ser y que encuentra en el máster las condiciones adecuadas para salir. Me llama mucho la atención que esta novela fue lanzada en el 2019 y lo que destaco principalmente de aquí es la enorme cantidad de recursos técnicos que demuestra a comparación de El cielo está vacío, donde se ve una Sara Jaramillo mucho más contenida, mucho más meticulosa en el uso de los recursos narrativos. En Cómo maté a mi padre es una verdadera catarata de recursos que para todos nuestros amigos que desean escribir vale la pena que vean esto porque tiene tintes poéticos muy interesantes y hacia allá quiero llevar la charla a que me digas tú qué profesor o qué profesores fueron los que realmente te hicieron mirar, porque tú ibas al máster con una idea preconcebida, algo que ya habías más o menos visto como potencial. Me parece muy importante saber qué te hizo mirar a la autobiografía como una posibilidad, como un recurso. ujú. Mira, yo allá tomé una de las clases, de hecho, como maté a mi padre, surgió porque una de las clases que tomé era de escritura autobiográfica. Y, y ahí empezaron a salir como lo que después se convertiría, pues después de mucho trabajo y de mucha cosa, se convertirían en capítulos de cómo maté a mi padre. Todo eso salió en esas clases de escritura. Esa profesora yo le agradezco mucho, se llama Elena Belmonte, ella también nos dio relato
porque primero me hizo ver que había un tema, me hizo ver que yo tenía una historia que contar, porque Miguel, o sea, uno lee ese libro y parece insólito, pero Sara, ¿cómo estaba dudando si tenía una historia que contar? Porque hay cuento de verdad muchas cosas y todas son muy impresionantes, pero sabes que yo no había visto eso, Miguel, porque es que yo crecí en la Colombia de los 90, yo crecí más que en Colombia, en Medellín de los 90. Yo viví aquí en Medellín con Pablo Escobar, en el mismo barrio que vivió Pablo Escobar. A mí mucha gente conocida murió en esa época. A mí me tocaron ver explosiones de muchas bombas. A mí me tocó, no conozco a nadie de mi entorno cercano a quien no le hubiesen robado el carro, que en ese entonces que le roban a uno el carro era pues para cometer delitos, entonces robaban carros todos los días, a toda hora, a todo el mundo. Vi muchos muertos, yo siempre que iba por el río siempre estaban sacando algún muerto, entonces digamos que yo crecí en esa época, a mi papá lo habían matado en esa época, en plenos 90, que fue el año más violento de Medellín. Ese año en Medellín mataron casi 9.000 personas, Miguel, es que es una cosa, es que es demasiado absurdo, es demasiado absurdo. Y precisamente porque era tan violento y porque mataban tanta gente y porque estábamos todos como sumidos en ese mundo, uno termina por no darse cuenta de las cosas, uno termina por normalizar esas cosas. Y fíjate que yo tuve que tomar distancia del país, tuve que leer mis textos a otras personas de otras nacionalidades y ellos fueron los que me tuvieron que decir, venga, pero ¿qué es esto? Pero ¿cómo así? Pero yo quiero saber más de esto, pero ¿cómo así? Y después, ¿qué pasó con el papá? Y después, ¿qué pasó con el hermano? Y después, ¿qué pasó? Y en Medellín esto y en Medellín lo otro. Y eso generaba como mucha curiosidad a la gente. Y yo no había visto que tenía esa historia, pero ¿cómo no vas a ver que tenías una historia si mataron a tu papá cuando tenías 11 años? Pues es que yo tuve un montón de amigas en el colegio y de compañeras a las que también les habían matado al papá. Es que eso era muy normal. Y eso es muy triste decirlo ahora, pero en la Medellín de los 90 eso era absolutamente normal. O sea, la mitad de las amigas de mi mamá estaban viudas, todas igual de encartadas con ella, con los muchachitos y con todos los problemas que conlleva una viudez. Entonces, digamos que esa profesora, yo me acuerdo que después de que terminé esas clases con ella, pues yo le habría presentado, no sé, 4 o 5 texticos, todos eran del papá, todos eran sobre el papá. Y yo recuerdo mucho el último día de clase, ella me puso una nota, pues me puso la máxima nota y me dijo, cuando me dio las notas, me dijo, eh, esa historia que usted tiene adentro se nota a leguas que está pidiendo a gritos ser contada. Cuéntela, cuéntela, no se quede solo con estos texticos que usted sabe y yo lo sé, que usted tiene mucho más adentro. Y a mí ese consejo de ella, que había sido una profesora que me había dado tanto y a quien yo admiraba tanto, a mí ese consejo me caló mucho y yo incluso después de esas clases, yo seguí trabajando en esos textos, ya no eran para clases o ya nadie me los iba a leer, eran para mí, que es todavía más bello, escribir para uno mismo, no escribir porque hay un compromiso, porque hay una nota, porque hay un profesor, no, escribir para uno mismo, escribir porque no hay otra manera de como de hacer las paces con ese demonio interno que te está atormentando. Total que yo después de ese consejo, yo ese verano todo el mundo salió a vacaciones, ese máster era muy duro, todos estábamos muy cansados de leer, de escribir, y yo me encerré todo el verano a escribir, Miguel. ¿Y qué escribí? Más textos de eso, digamos que ahí avanzó mucho como maté a mi padre. Entonces, hay tener un buen profesor o tener un buen mentor o tener alguien que te diga cosas, que te haga críticas, que te dé consejos, eso es muy importante y es muy motivador. Yo pienso mucho que hubiera sido de mí si esa profesora no me alienta tanto a que siguiera escribiendo. A lo mejor me hubiera quedado con esos texticos iniciales de la clase y nunca hubiera pasado nada. Pero saber que alguien confiaba en ti, que alguien te estaba validando lo que estabas haciendo, eso para mí fue fundamental y fue determinante y eso se lo debo a ella. Genial, me parece muy buen homenaje hacia tu profesora y me llama la atención preguntarte, antes de escribir Cómo maté a mi padre, ¿cómo era tu relación con la poesía? ¿Qué tanto te habías adentrado en ese mundo? Porque las páginas de Cómo maté a mi padre están cargadas de elementos poéticos, de imágenes poéticas que son verdaderamente seductoras. Sí. Yo he sido lectora de poesía, pero no he sido una grandísima lectora de poesía. A mí lo que más me gusta leer en la vida es novela, y supongo que por eso la mayoría, todos mis textos son novelas.
Pero claro, por supuesto, había tenido coqueteos. A mí Mary Oliver me gusta mucho, sobre todo porque a mí me encanta la naturaleza, pues ya te habrás dado cuenta porque todos mis textos están plagados de naturaleza y ella, todos sus poemas son a la naturaleza, tienen elementos de la naturaleza. Entonces, digamos que tenía, sí, tenía coqueteos con algunas poetas, pero no era la fuente principal de mis lecturas. Era y sigo siendo hoy en día una gran amante de la novela. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho trabajar con el lenguaje, o sea, que las cosas queden bonitas. Una historia se puede contar de muchas maneras y el lector la va a entender y la va a procesar y le gustará o no, ¿cierto? Pero si se puede contar de una manera bonita, ¿por qué no voy a hacer el máximo esfuerzo por contarla así? A mí no solo me interesa contar la historia, es más, a mí el cómo se cuenta, creo que me parece más importante. Yo soy una convencida de que uno puede narrar cualquier cosa por chiquitica, por nimia que sea, pero si está bonitamente escrita, si la prosa está muy bien cuidada, eso se nota ahí mismo. Y eso me gusta mucho más. Yo disfruto mucho esos libros en que subrayo y subrayo y subrayo cosas que simplemente me parecen hermosas. Entonces trato de escribir mucho así, reescribo mucho, mucho, muchísimo, porque siempre pienso que lo puedo hacer mejor, que puedo encontrar la palabra más precisa, que puedo encontrar la construcción gramatical más adecuada. Y entonces es algo que yo cuido mucho, el lenguaje. Y creo que de ahí viene esa percepción de que tengo como mucha influencia de la poesía. Yo creo que es como mucho más trabajo y mucho más búsqueda de la belleza. Además, porque las historias, las novelas casi siempre cuentan cosas, pues para que haya una novela tiene que haber un conflicto, ¿cierto? Al personaje le tiene que pasar algo. Y a mí las cosas feas que nos pasan a los seres humanos y que yo las llevo a la literatura, si están bellamente contadas, ese contraste me parece muy bello. Narrar el horror con belleza me parece una cosa hermosa y es a lo que yo aspiro siempre. Sí, genial. Me parece importante también destacar que los siguientes dos libros que siguieron en tu trabajo son ya muy relacionados a la narrativa, ya son propiamente ficciones, y me llama la atención por qué regresas a la autobiografía o a la autoficción. Por ahí encuentro esta versatilidad que tienes, muy interesante, pero donde siento que tienes un potencial increíble es narrando las aventuras del yo. ¿Y Uh -huh. por qué regresas? Ya sé que regresas porque hay gente que te estuvo diciendo que contaras esos Sí. episodios, eso está clarísimo, pero tú como escritora, ¿por qué regresas a las narrativas del yo en el cielo está vacío? Miguel, yo regreso a ese lugar y espero regresar muchas otras veces porque es donde más cómoda me siento y porque es de lo que más me gusta escribir. A mí me encanta mirarme, me encanta esculcarme, me encanta analizarme y eso en la escritura he encontrado una manera muy impresionante de hacerlo. A mí, si me yo tengo muchas razones por las cuales me gusta escribir, pero una de las que más me gusta es cuando yo releo algo que he escrito ayer, me levanto hoy y lo releo y me sorprendo y me pregunto, ¿esto dónde estaba? A mí esa pregunta, ese misterio, ¿esto dónde estaba? ¿Esto por qué salió anoche? A mí ese misterio de la escritura me encanta, esto me embeleza, es una de las principales razones por las que me gusta escribir, porque me gusta mucho sorprenderme. Y la respuesta a dónde estaba es aún más sorprendente, estaba dentro de mí, pero yo no lo había visto. Yo muchas veces me quedo pensando, ay, si yo no escribiera, yo no conocería tantas cosas de mí, porque es que es escribiendo donde salen, escribiendo es donde como ato los puntos, donde conecto cosas que de otra manera no habría conectado. A mí la escritura me parece una herramienta tremenda, 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 y no me extraña para nada cuando veo que hay psicoanalistas o psiquiatras o psicólogos que trabajan la escritura como terapia. Es que es como una manera de acceder al subconsciente de manera muy directa y a mí me parece muy interesante mirar qué hay por dentro.
La diferencia es que listo, tú escribes para terapia, sale el texto y ya, yo lo saco, pero luego viene un trabajo literario que es de pulir, de darle un lenguaje más estructurado, más literario, de montarle una historia, viene un trabajo posterior interesante. Pero el germen inicial siempre vino de ese asombro. Entonces, por eso me gusta tanto la autobiografía. Yo, es que yo creo que yo a cada capítulo de Cómo maté a mi padre, así como hice con El cielo está vacío, que es una ampliación de un capítulo de Cómo maté a mi padre, yo tengo la sensación de que yo podría ampliar muchos otros capítulos, porque cada uno a su manera se ha conformado, pues tiene su propia historia detrás, y hoy, pues tantos años después de haberlo publicado, ya sí que empiezo como a ver como el panorama completo, y se me hace muy interesante seguirlo explorándolo. Entonces, con seguridad que en el futuro voy a seguir tirando de allí. Genial, eso me gusta mucho saberlo porque tengo mucha curiosidad en ese viaje que haces a la India en tren. Estoy esperando que por ahí vaya una siguiente entrega. Sin embargo, quiero preguntarte cuál es tu relación con el realismo mágico, Ujú, porque lo vemos en las novelas intermedias y lo vemos ujú, también de una forma muy bella mostrado en El cielo está vacío. A mí me ujú. parece que el realismo mágico que acompaña tu narrativa es realmente sorprendente, me parece una muy interesante propuesta. Y platícanos, ¿cómo es tu relación con el realismo mágico? No solo por ser colombiana, claro. Ujú. Ay, Miguel, a mí me encanta, porque, mira, porque yo trabajé, como te dije ahora, yo trabajé muchos años en noticias y yo me aburría un montón, ¿no? Escribiendo noticias, porque cada que las estaba escribiendo en mi mente estaba como esa historia paralela. Ay, no, si este personaje hiciera esto, esta nota sería muchísimo mejor. Pero por supuesto en el periodismo no se puede modificar nada. Pero yo siempre me quedaba con esa sensación de que podía darle muchas más alas a la historia. Yo soy muy imaginativa, tengo una imaginación muy desbordada, yo soy el tipo de escritora que la editora en vez de pullarme para que escriba y para que crea, antes me tiene como que detener porque pues como que me voy y yo escribo es por eso, porque eso es lo que me gusta, lo que te dije ahora, porque me gusta la sorpresa, ay, porque me gusta la magia, no, pues porque para haberme quedado escribiendo la realidad pura y dura me hubiera quedado escribiendo noticias. Si uno está en el plano de la literatura y la protagonista se puede convertir en una loba, ¿por qué voy a ser una protagonista normal cuando tengo esa posibilidad y esa herramienta? O mira que en Cómo maté a mi padre, que es tan autobiográfico y supuestamente tan pegado a la realidad, pero mi mamá se está convirtiendo en un árbol en ese libro. Entonces, ¿por qué voy a pintar a una mamá común y corriente que está envejeciendo cuando puedo hacer que ella se convierta en un árbol? Entonces, a mí ese tipo de cosas, ay, me encantan, me encantan. Cuando yo leo un libro que tiene esos elementos, a mí me emociona mucho porque siento que la ficción es para eso, que la literatura es para uno sollársela, para uno explorar otros planos, otras dimensiones de la psiquis, para uno llevar el simbolismo al extremo, la exageración al extremo. A mí todas esas cosas me gustan. Ahora bien, soy colombiana, entonces al principio peleaba un poco con la etiqueta, pues porque, sobre todo cuando me empezaron a publicar en España, claro, en España les encanta relacionar lo colombiano con el realismo mágico. Entonces, no sé si esa etiqueta me gustaba mucho en un principio, peleé mucho contra ella. Varios de mis argumentos es que muchas de las cosas que yo contaba pues no eran magia, de verdad habían pasado en mi casa, porque yo me crié en unas circunstancias muy particulares, mi familia es muy grande, mi familia es un manicomio, mi mamá, yo tengo hermanos trillizos, o sea, ¿quién tiene hermanos trillizos? Vivimos en una finca lejísimos de todo, donde nos pasaban un montón de cosas raras todos los días, cosas que a mí me da pena contar en el colegio, porque yo decía, ¿cómo voy a contar en el colegio que en la casa nos la invadieron unas abejas? Y entonces nosotros no podíamos transitar por cierto sector de la casa porque estaba invadido de abejas. Y eso pasó en mi casa. Y entonces lo puse en donde cantan las ballenas, hay una escena igual a como ocurrió en mi infancia y todo el mundo dice que es realismo mágico. Entonces mi argumento era, no, pero es que la mayoría de esas cosas pasaron, pues por el tipo de vida que yo tuve. Ay, pero ya, yo ya dejé de pelear con eso. Yo dije, ay, ya, yo voy a hacer lo que a mí me gusta, voy a hacer lo que sé hacer, voy a hacer lo que me emociona. Yo escribo es porque me gustan este tipo de guiños mágicos, la magia me gusta mucho y
pero la magia no pura, sino la magia como en dosis, como en dosis donde uno menos se la espera. Porque es que uno se pone a ver bien, Miguel, y la vida es muy mágica. La vida es muy mágica, la vida está llena de sincronicidades, la vida está llena de cosas sorprendentes. Lo que pasa es que hay que ponerse las gafas y tener los ojos listos para verlas. Entonces, eso es lo que me gusta a mí capturar de la vida. Entonces, decidí dejar de pelear con esa etiqueta y dedicarme a explorarla al máximo. Genial, padrísimo. Es muy grato escucharlo. Y hablando de sincronicidades, llegó a mí El cielo está vacío en el marco de la Filbo y es un libro que yo quisiera considerarlo como un libro medicina donde la historia del inglés me interpela directamente. Creo yo que es una historia fascinante. Antes de entrar de lleno a eso, escuché o platicaste en algún momento que hiciste una reunión con tu familia para hablar de cómo maté a mi padre y de alguna manera, pues para que algunos de estos episodios se pudieran suavizar o se pudieran entender desde dónde se escribieron. Y eso me gustó mucho, esa especie como de atención, ¿no? De cuidado con los tuyos. En el caso de El cielo está vacío, me parece que te dibujas de una manera muy honesta y no sé si tuviste esta especie de cónclave con tu pareja en el momento actual, porque este fue editado y publicado en el 2025 para hablar un poco lo que vas a contar en este libro. Platícanos cómo fue ese momento. Esa historia, el germen de esa historia que les estoy narrando, ocurrió en la vida real. Yo a los 23 años me había ido para Londres por las mismas razones. Estaba muy harta en mi casa, de mis hermanos, de mi novio, de mi trabajo, de todo. Y me fui para allá, pues pensando que allá iba a tener una vida de escritora. Y entonces, bueno, como con ese pensamiento tan bello y tan ingenuo que tiene uno a los 20 y con todo ese arrojo también, que de dónde sale ese arrojo a los 20 y para dónde se va después. Yo hoy analizo a ese personaje y digo, ya quisiera yo hoy en día tener ese arrojo, yo lo perdí todo hace mucho. Eh, entonces, listo, esa historia yo la vi en Cómo maté a mi padre, hay un capitulito que yo le dedico a esa historia. Y se preguntarán ustedes, ¿pero qué tiene que ver el libro del asesinato del papá con el libro de un amante inglés que le dobla la edad? Y es porque yo en un momento dado en mi vida, ya vieja, yo siempre he pensado mucho en esa relación con ese inglés. Y en un momento como de reflexión y de estar pensando en ello, me di cuenta claro, de que la relación tenía mucho sentido, había tenido mucho sentido, porque yo a los 23 años estaba buscando, era un papá, estaba buscando esa figura de protección, estaba buscando a alguien que se preocupara por mí, porque claro, estaba absolutamente sola a mi suerte en Londres. Y este señor me ofrecía todas esas cosas que yo necesitaba. Entonces, por eso había tenido sentido ese capítulo en Cómo maté a mi padre. Y mi novio, de mi pareja actual, él cuando leyó ese capítulo, él siempre me decía, es mi capítulo favorito de Cómo maté a mi padre. Ese capítulo me encanta, yo quiero saber más la historia del inglés. Y él me preguntaba, pero a mí me daba pena hablar de esa relación, Miguel, ¿sabes? A mí me daba pena, era una relación que había sido muy clandestina, pues porque en esa época, yo a los 23 años, yo como iba a decir en mi casa que estaba saliendo con un señor de 50, a mí me parecía que a los 50 el señor se iba a morir mañana, o sea, que estaba ya en las últimas. Entonces a mí me daba como pudor hablar de eso. Fue una relación que, y ojo, duró todo el año, esto no fue un arrebato de un fin de semana, esto duró todo el año que yo estuve en Londres. Entonces yo no había como casi hablado de él por pura pena. Cuando mi novio me preguntaba, yo sentía que a mí me seguía dando pena contar, pues contar todo ese trasfondo de lo que había pasado. Pero en el fondo yo pensaba, yo ya desde que la escribí para ese capitulito para Cómo maté a mi padre, yo ya pensaba, el día en que yo sea capaz de escribir esta historia, va a ser una supernovela, porque esa historia tiene muchas aristas. Sobre todo porque es una historia que parece una historia de amor y no es una historia de amor, es una historia súper compleja y tiene un montón de elementos ahí incómodos y me pone a mí también en situaciones muy incómodas y yo estoy segura de que el día que la escriba pensaba yo, pues me va a tocar pegarme una desnudada tremenda, peor que la que tuve en Cómo maté a mi padre, y eso no sentía que yo estaba lista para eso. Total que pasaba el tiempo, mi novio seguía preguntando, la gente seguía preguntando,
Y ya un día yo dije, pues empecé otra vez como a pensar en ese tema y dije, ay no, yo ya, a mí ya no me da pena, o sea, ya a mí la pena se me había quitado. Esto es lo que tiene escribir autobiografía, Miguel. A uno le sale callo, a uno le sale callo. Yo se lo digo mucho a mis alumnos, yo hoy en día dicto clases de escritura autobiográfica y yo les digo, yo entiendo ese pudor con el que llegan, yo entiendo ese miedo cuando me dicen, ay no, es que mi historia es muy buena, es impresionante, ay, pero mi abuelita, ay no, pero es que mi papá la va a leer, ay no, pero es que no, mi hermano, ¿cómo va a leer esto? Qué vergüenza. Yo las entiendo mucho cuando ay, patina y patina la cabeza con eso. Y también les digo, tienen que esperarse hasta que estén listas, porque ocurre, y lo he visto muchas veces, que cuando uno empieza a suavizar personajes, cuando uno empieza a ocultar cosas para hacer quedar bien a alguien o para que este alguien no se sienta aludido, siempre lo que uno quiere ocultar, Miguel, siempre lo que uno quiere ocultar es lo más interesante. Esta vez infalible, o sea, esto es una regla que la he visto a lo largo de muchos años de ser profesora de escritura autobiográfica. Entonces, espere a que esté lista, o escríbala y la engaveta, o cámbiale el sexo y la profesión a ese personaje problemático. Hay ciertas estrategias para poderlo hacer, pero yo entiendo cómo taladra eso. Y también les digo, y llega un momento, entonces escriba otra cosa, empiece con cosas autobiográficas, con relatos, pero expóngase, publíquelos en su Instagram, mándeselos a la gente, o sea, mándelos a su periódico local, pero tiene que exponerse, porque después de esa exposición que al principio es tan incómoda porque te sientes señalado, porque sientes que todo el mundo opina sobre tu vida, claro, si escribiste algo autobiográfico, ¿cómo no va a opinar la gente sobre su vida? No, si ya lo hizo, asúmalo, o sea, hay que asumir las consecuencias. Es que todo tiene consecuencias en la vida. La consecuencia de escribir autobiografía es esa, asúmala. Y si no la quiere asumir y si no quiere que lo lean porque le da pena o porque le da miedo o porque le da pudor, entonces no escriba. O sea, es que es así, no escriba autobiografía, es que es así de sencillo. Entonces, a mí yo ya había sacado callo. Tú mencionaste ahora que sí, mis novelas más autobiográficas son Como maté a mi padre y El cielo está vacío. Ay, Miguel, pero las otras dos, el que me conoce bien, las otras dos sabe que son absolutamente autobiográficas también. Lo que pasa es que están muy, muy desdibujadas. ¿Dónde cantan las ballenas? Donde cantan las ballenas es Como maté a mi padre, pero en código de ficción y con realismo mágico al 100. Pero es la misma historia, la niña buscando al papá en una casa a la que se la está comiendo la vegetación. Y luego escrito en La piel del jaguar es la historia de mi novio y yo. Los personajes de ciudad que se creen muy estudiados y muy inteligentes, se van consiguen un lote en la playa porque quieren esa vida idílica de la playa, en un sitio en el medio de la nada. Y allá se dan cuenta que esa inteligencia y esos títulos les sirve para un carajo. Allá el que sobrevive es el que sabe pescar, el que sabe dónde encontrar agua, el que sabe lo que los nativos saben, esos nativos que ellos tantos desprecian porque nunca han salido de allá y porque no han estudiado. Pues bueno, yo tengo un lote frente al mar, en un sitio, en el medio de la nada, y todos esos personajes de Escrito en la piel del jaguar existen. Todos los conozco, la bruja existe, el ángel existe, y todos viven allá. Entonces, el que me conoce bien sabe que, claro, yo desde todo, yo ni siquiera me tuve que inventar nada en Escrito en la piel del jaguar, todo me fue dado de una manera increíble. La gente sí cree que eso sí tiene realismo mágico, y esto sí que es verdad todo, porque estamos en la Colombia profunda, en esa Colombia, en ese pueblo, Miguel, no hay policía ni siquiera, o sea, la autoridad más cerquita está muy lejos, allá no hay policía hace muchos años, entonces tienen sus propias normas, sus propias reglas, allá dirimen los conflictos a su manera, hay brujería, hay todo, o sea, hay todo lo que hay en la Colombia profunda, entonces es una fascinación, entonces claro, después de 4 novelas, todas con un altísimo componente autobiográfico, ya, y fuera eso en las columnas de prensa. Imagínense que yo tengo una columna dominical en un periódico aquí en mi ciudad, en El Colombiano. Esa columna, cada domingo, son temas míos. O sea, yo elijo de qué tema quiero hablar, pero lo pinto con historias mías, con anécdotas mías. Si quiero hablar del paso del tiempo, cuento algo alusivo al paso del tiempo, algo que me hubiese pasado a mí. Si quiero hablar del amor por los perros, cuento algo. Entonces, elijo como temas universales, pero los ilustro con situaciones reales de mi vida.
y eso ha generado una empatía, es una de las columnas más leídas y es por eso, porque es que en lo propio, en lo local, está lo universal, Miguel, es que está ahí. Cuando yo hablo de mis perros, yo no estoy hablando de mis perros, estoy hablando de los perros de todo el mundo, porque es que todos los dueños de perros sentimos más o menos las mismas cosas. Cuando yo hablo del paso del tiempo, no estoy hablando de mi angustia por el paso del tiempo, estoy hablando de la angustia de toda la humanidad. Entonces, digamos que ha sido muy bonito porque desde lo autobiográfico he podido como hablar de un montón de temas y entonces, y sobre todo he podido sacar ese callo del que te hablaba, que fue lo que me permitió finalmente escribir El cielo está vacío. Pues bien, sí, me parece revelador. No me imagino cómo pudo haber sido esa charla con tu actual pareja acerca de las historias que pasan y que atraviesan a esa Sara de aquellos años, donde definitivamente la contradicción la habita. Para ir concluyendo, Sara, ¿cómo es tu relación ya en estos momentos? ¿Hablas acerca de que estás dando clases? ¿Hablas acerca de que estás dando una materia que me parece que es la materia adecuada para ti, la autobiografía? ¿Cuál es tu relación con la creación en este momento? ¿Estás pensando en crear un nuevo libro? ¿Estás trabajando en eso? ¿En qué proyecto estás ahora? Sí. Ay, Miguel, yo siempre estoy creando algo, siempre estoy escribiendo. Es que me hace como mucha falta tener un proyecto activo. Cuando yo termino una novela y la entrego a los editores y pasan esos 6 meses mientras la organizan y luego se publica, entonces es un año de giras y de promoción. En ese tiempo, pues no puedo escribir porque hay como mucha bulla y mucha efervescencia alrededor. Y es un año muy duro, donde me siento como huérfana, como que hay veces me despierto por la mañana y siento que no tengo que ponerme a hacer, pero es porque no tengo un proyecto activo. Por supuesto, tengo 1.000 millones de cosas para hacer, que me pidieron, que la columna, que tengo que hacer las cuentas de cobro de no sé qué, que tengo que preparar la clase, pero para mí eso no cuenta. Para mí sentirme ocupada y como conectada en lo mío es estar en un proyecto literario largo. Entonces, siempre estoy escribiendo. En este momento estoy haciendo como 2 proyectos al tiempo muy, ay, que me tienen muy fascinada. El uno es una novela infantil. Yo he escrito muchos relatitos infantiles, pero novelita larga para niños, eso no ir a vivir donde la abuela, porque era un embarazo de muy alto riesgo. Y yo me quedo en esa finca, Miguel, sin Dios ni ley. O sea, sin Dios ni ley, con una empleada del servicio que me cuidaba. Pero yo me mantenía subida en los árboles, me mantenía en el río, me mantenía con una jauría de perros, me mantenía con un conejo aquí, con un loro aquí, con las tortugas, y entonces narra como ese universo salvaje. Esa novelita ya está muy lista, la estamos ilustrando, creo que la vamos a lanzar el otro año. Y paralelo a esa, ya estoy haciendo otra novela, ya así como el género en el que yo me siento más cómoda y en el que me reconoce más la gente. Esa está como en una etapa muy, muy incipiente, tanto que no vale ni siquiera la pena como hablar de ella. Todavía estoy descubriendo qué es lo que quiero contar. Pues muchas gracias, Sara, por venir a platicar con nosotros. Creo que podemos aprender mucho de tu proceso, de cómo fue este camino hacia la escritura. Me da mucho gusto. Me quedo muy entusiasmado con lo próximo que estés por publicar. Y pues un abrazo hasta Medellín. Miguel, muchísimas gracias a ti por la lectura tan atenta de mis novelas, por la conversación y bueno, hasta una próxima vez aquí en Medellín o allá, donde sea que estés.